Amén. Pueden sentarse por la hora, por lo atraso, pero juzgué hoy extraordinariamente ser mejor hacer las confesiones todas antes de la misa. Entonces agradezco la paciencia que ustedes tuvieron y cuento con su perdón. No voy también a leer las traducciones de las lecturas de hoy. Simplemente comento que por la lectura de San Pablo, esta lectura conocida en que San Pablo narra dos cosas que siempre repite. Una, todos los sufrimientos que pasó por nuestro Señor Jesucristo, la violencia de los judíos, los naufragios, las peleas que tuvo, la hambre que tuvo, el frío que tuvo, todo para predicar el Evangelio. Eso todo hacía por amor. Y dijo, ¿quién es aquel que está entre ustedes enfermo y que no me hago yo enfermo con él? ¿Quién hay que está sufriendo que no me hago sufrir con él? Es decir, San Pablo da a nosotros sacerdotes, ante todo, el gran ejemplo de virtud sacerdotal, ¿no? En verdad, él era obispo, pero para nosotros lo mismo como sacerdotes, nos da este espíritu de renuncia, de mortificación, de esquecimiento de sí mismo, que los sacerdotes llamados a tener cada día, y que intenta tener cada día para el bien de los fieles. Carísimos hijos, quería entonces no prolongar mucho, mis hermanos, ustedes saben que yo hablo un poquito largo, pero hoy no voy a hacer, por causa de la hora también, no quiero hacer prejuicio a nadie, pero me gustaría terminar un poco de lo que hablaba a ustedes, lo que hablaba el domingo pasado. Antes, en justicia, me gustaría agradecer a las donaciones que tuvo aquí en esos últimos 15 días que estuvo aquí en Paraguay, que permitieron a nosotros en el seminario avanzar mucho en las cuestiones de las conferencias que acabó que se veíamos que era muy necesario empezar para divulgar, para que la gente pueda ver afuera del seminario un poco, ya que nosotros sacerdotes no podemos donar personalmente muchas veces a los fieles lo que recibimos por causa de la distancia. Entonces pensamos ser justo disponibilizar este conocimiento por los audiovisuales en internet, estas cosas. Entonces los agradezco mucho porque la ayuda que tuvo aquí, nosotros pudimos adquirir cosas muy buenas para avanzar en este apostolado. Entonces, que la Virgen los pague en doble lo que siempre hacen por nosotros. No es la primera vez que Paraguay nos ayuda muchísimo. Esperamos que continúe así. Si ustedes ven que nosotros merecemos, si ustedes ven que nosotros no somos fieles, no nos den ni una plata que sea. Por favor. Entonces, lo que quería hablar para que ustedes, porque la próxima semana empezaremos la cuaresma, ¿no? En miércoles cenizas, se empieza el espíritu de la cuaresma, y el primer domingo de la cuaresma propiamente dicha. Entonces, es un tiempo bendito, un tiempo santo, un tiempo en que Dios desde toda la eternidad reservó gracias únicas para comunicar a las almas. Hablamos de la semana pasada de nuestros deberes positivos con relación a entrar en este tiempo bendito con entusiasmo, con énfasis, con valor para cambiar de vida, hacer penitencia, verdadera penitencia. No, Monseñor Lefebvre nos decía en una conferencia, cierta vez así, era una broma más o menos seria, no, pero nos hablaba así, que ustedes quieren ser tradicionalistas, les gustan los chapeles, las capas, de todo, está bien, quieren los breviarios muchos quieren los breviarios de San Pío X, no sé qué, hacen críticas por eso, por aquí, pero quiero ver ustedes haciendo las penitencias que hacían nuestros padres a 50 años atrás.
Muchos de ustedes aquí conocieron, puede ser, algunos de ustedes al menos, conocieron la cuaresma antigua de Pío XII, que era 40 días. Los niños mismos iban a trabajar. Mi abuela, mi abuelo iban a trabajar ahí en la recolta de los legumes en la campaña con ayuno. En la época de San Pío X, ni mismo huevo podía comer. Mismo huevo podía comer. Como hablaba a ustedes, esto para mí personalmente, después de tener estudiado el tema en el seminario, para mí es una coincidencia increíble el hecho de que el Vaticano II ha venido justamente después de la supresión del ayuno. Porque nuestro Señor dijo él mismo que hay demonios que son expulsos solamente si uno hace ayuno. No solamente la oración, pero ayuno. Por eso que cuando un cura pide oraciones cuando un cura va a hacer un exorcismo, ¿no? Hay que siempre hacer ayuno antes. Porque así se coloca más o menos el nivel del diablo proporcional, en sentido de que está despreciando las cosas carnales, porque el demonio es puro espíritu, ¿no? Entonces no tiene esos deseos carnales. Entonces la lucha se da así. Por supuesto, con relación a eso, me gustaría pedir oraciones por un joven que yo estoy acompañando un poco. No soy yo su exorcista, pero él me tiene un poco como su poco dirigido. No lo conozco personalmente, uno de los varios personas que nos escriben pidiendo ayuda, y verdaderamente él tiene un caso de posesión muy seria, hace tratamiento con un psiquiatra católico y todo, y fue detectado que tiene una verdadera posesión. Anteayer estaba me contando todo lo que se pasó, un sufrimiento inmenso para él. Él ve todo lo que se pasa, está siendo inmensamente torturado por el demonio. Es una persona perfectamente normal, cabeza normal, equilibrado, pero parece que hicieron, no sé en qué época de su vida contra él, tal vez alguien que no le gustaba la familia, hicieron hechizos contra él. Entonces esta cosa se lo pegó misteriosamente. Dios lo permitió. Está sufriendo muchísimo y nos contaba su gran sufrimiento en este momento. Entonces, lo pido oraciones por este joven que necesita mucho, que pide él mismo, porque el padre que lo hizo el exorcismo dijo con pesar que le parece que la cosa no es tan simple así, que es algo muy serio y que va a demorar, puede ser mucho largo para lo liberar completamente y lo devolver la paz. Bien, otra cosa que quería hablar, entonces hablé que el Vaticano II, una de las causas de la violencia del Vaticano II era la falta de defensa que los católicos tenían contra el mal por la supresión del ayuno. Entonces, intente al máximo que pueden reducir la comida en el tiempo de la cuaresma, comer cosas que no le gustan, hacer penitencia de todas las maneras que pueden. Uno dice, no, pero tengo necesidad de un director para pedir autorización, ¿verdad? Pero hay cosas que usted no precisa de pedir autorización. El ayuno, nuestro Señor te lo dio, autorización, está en la Escritura. Entonces, lo que nos falta en la mayoría de las veces es valor, incluso para aquel que habla a ustedes. Entonces, tenemos que, como se dice en Brasil, tomar hecho en nuestra vida, tomar en serio nuestra vida, hacer penitencia. Nosotros hacemos muy poca penitencia. Tenemos una vida muy mansa, muy confortable. Es decir, cualquier cosa nos incomoda. Si tenemos muy calor, nos incomoda. Si tenemos muy frío, nos incomoda. Si no sé qué, nos habla con una palabra, no tiene una cara buena, nos incomoda. No, tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir este sufrimiento, porque necesitamos hacer penitencia. Yo espero bien que todos aquí nunca cometieron un pecado mortal. Yo espero bien que ninguno aquí nunca cometió un pecado venial deliberado. Yo espero bien, porque la teología nos explica que un pecado venial
nunca puede ser reparado por un hombre, nunca. Y era mejor, los teólogos dicen, que todo el mundo fuera destruido para siempre, que uno solo pecado venial se fuera cometido. De tan grave es para Dios. Hay esta diferencia de venial para mortal, sí, pero mismo el pecado venial es muy grave en el sentido objetivo de la cosa, no subjetivo, no, porque Dios decidió que habían culpas que eran graves y otras que eran menos graves. Bien, que unas que la causan la muerte y otras no. Dios nos reveló así. Entonces lo que quería hablar hoy es justamente de una gracia que ustedes tienen que pedir durante la Cuaresma. Y no solo durante la Cuaresma, pero que la Cuaresma los hará entrar en ese espíritu para que durante todo el año, hasta la próxima Cuaresma, los conserve. A pedir la gracia de lo arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento es una gracia absoluta, como se dice en latín, gratuita. ¿Y por qué? Porque uno no puede merecer el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que causa el arrepentimiento es la gracia. Y si uno no está en gracia de Dios, no puede arrepentirse, porque no puede merecer. Hay cosas que nosotros podemos merecer por derecho. Nuestro Señor Jesucristo nos comunicó por su cruz, no solamente gracias para nuestra redención, no solamente nos comunicó sus propios méritos, pero nuestro Señor Jesucristo también nos comunicó la posibilidad de merecer algunas cosas. Por ejemplo, nos permite nuestro Señor, por su gracia, merecer una aumentación de la santidad. Y por eso que decimos que la Santísima Virgen mereció tener en su seno Jesús. Ella no mereció que Jesús se encarnara. Eso no, es imposible. Ni mismo la naturaleza humana de nuestro Señor podría merecer. Porque está fuera, porque está en la raíz de lo mérito mismo. Otra cosa un poco complicada de explicar. Su maternidad divina también no podría merecer. Nadie podría merecer ser escogida para ser madre de Dios. Los teólogos dicen que la Santísima Virgen es Dios por afinidad. Es una expresión teológica. Dios por afinidad. Increíble. Está directamente adentro de la orden ligada con la orden hipostática. Dignidad de una cierta manera infinita, según Santo Tomás, que la dignidad de la Virgen está en las puertas de la divinidad. Poco más Dios, poco más infinito, claro, poco más infinito. Pero después de Dios es la Santísima Virgen. Entonces, ella pudo merecer llegar en un grado de santidad, no pudo merecer ni ser la Madre de Dios, no pudo merecer ni ser escogida para ni el tiempo que iban a ser el Verbo encarnado, pero Dios la hizo con una gracia X. Y estableció que el Verbo se encarnaría cuando ella tuviera la gracia X al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ella por su santidad mereció de Dios que lo diese la santidad. A cada vez que hacía una buena acción, Dios, que era todo el tiempo, evidentemente, Dios la acumulaba de más santidad, más santidad, más santidad, hasta un momento que llegó la encarnación. Y por eso mereció la encarnación. ¿Comprende un poco lo que quiero decir? Un poco así difícil, pero hay gracias que uno no puede jamás merecer. Arrepentirse de sus pecados. ¿Y usted imagina la dependencia que estamos de Dios en este momento? Porque uno pasa en la calle y ve, por ejemplo, chicas, chicos, jóvenes sobre todo, que no quieren saber de nada de la religión. El primer movimiento que tenemos aquí, es no sé qué, es no sé qué, es no sé qué, de juzgarlos.
Pero hay una cosa muy grave ahí y muy seria. Ellos no tienen la gracia de arrepentirse. Por un motivo misterioso de Dios. La teología enseña que todos van a recibir tarde o temprano las gracias suficientes para arrepentirse. Pero los que no se arrepienten en última análisis porque Dios no se les comunica la gracia de arrepentirse. Dios no hace una cosa positiva para que ellos se pierden. No, eso nunca. Pero Dios, que no es obligado a darnos nada, Dios no es obligado a darnos nada. Y eso quiere la herética nova teología de los liberales, de los modernistas que fueron condenados por Pío XII y después restablecidos por Juan Pablo II, que fue un papa que la imagen del anticristo, este hombre. Cara de bueno, pero sí, es la imagen del anticristo, el Juan Pablo II. Porque mismo nosotros, como cuando lo miramos, es difícil decir que es malo, porque tiene una cara simpática que increíble, pero por detrás, un gran milagro será si se salvó. Para mí será un gran milagro cuando morir, ver Juan Pablo II en el cielo. Porque lo mal que hizo fue casi como lo hacen los demonios. No, muy malo. Las cosas que hizo con Monsieur Lefebvre y toda su banda ahí. Monsieur Lefebvre lo dijo un día, es un bandido. Monsieur Lefebvre dijo, es un criminal. En serio. Entonces nosotros veímos palabras fuertes, pero es necesario decir. Entonces, la gracia del arrepentimiento uno no puede merecer, porque uno solo puede merecer algo cuando está en amistad con Dios, porque la amistad establece vínculos de justicia. Dos amigos, si yo soy amigo de Felipe tiene de una cierta manera que cuando yo necesito de algo, me escuchar en justicia mismo. Eso se llama en filosofía ius amicabile, el derecho de amigo. Entonces hay cosas que cuando estamos en la gracia de Dios, es decir, amigos de Dios, merecemos injusticia de la parte de Dios, porque somos amigos verdaderos de Dios. Y la Santísima Virgen merece todo de Dios que quiera, porque es la supra todas las amistades amiguísima de Dios, ¿no? Pero el arrepentimiento, cuando uno no tiene la gracia, no puede merecer. Entonces mira el peligro que se encuentra una persona que cometió un pecado mortal. Hay un gran engaño del demonio que las personas no piensan, que hay en la cabeza de muchos que siempre que se cometiera, Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero siempre que cometer yo un pecado mortal, porque tengo fe, voy a arrepentirme. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que cuando usted cometiera un pecado mortal y perder la gracia, va a merecer la arrepentimiento, ¿no? Hay personas que son buenas, cometen un pecado mortal, y de este momento dice, no quiero más la iglesia. Y no hay nada que los hace convencer. Los plantos de la madre, los plantos de los padres, todo está endurecido como faraón. Y nada a nosotros podría más hacer temblar que eso. Gracias a Dios pienso que muchos aquí no tuvieron la experiencia de estar en ese estado. Yo no estuve, gracias a Dios, creo que la mayoría no estuvo. En estado de no arrepentirse del mal, no lograr. Hay personas que reciben una gracia medio eso, que es la gracia de querer arrepentirse pero no lograr. Y para eso tenemos un título maravilloso en la litanía de la Virgen, que se llama, ¿recuerdan? Refugium Peccatorum. Cuando llamamos a la Santísima Virgen Refugium Peccatorum, estamos diciendo
que ella es el socorro de aquellos que quieren arrepentirse, pero no logran. Dios mío, Padre, yo cometo estos pecados, pero no me quería cometer, pero no me arrepiento tampoco. Hay eso. Y el Padre va a decir que, sea hombre, arrepiéndase. No, maldito sea el Padre que hable eso. El Padre debe, sobre todo, a calmar a la persona y decir, hijo, va a la Madre de Misericordia. Su arrepentimiento está pronto en su corazón para darte inmediatamente. Va a ella. Repete 1000 veces al día, refugium peccatorum ora pro nobis, refugium peccatorum ora pro nobis. Y la Santísima Virgen va a tomarse en sus brazos y va a comunicar la gracia del arrepentimiento eficaz, la gracia operante que va a hacer usted buscar la confesión. Entonces, carísimos fieles, San Luis María Guillón de Montfort, cuando habla de su tratado de la verdadera devoción, cuando habla de rosario, habla que nosotros debemos pedir 2 gracias sobre todo. Primero, amor a la verdad. Segundo, arrepentimiento de nuestros pecados. Hay que siempre pedir arrepentimiento de nuestros pecados y temblar de la posibilidad. En nuestras cabezas, muchas veces nosotros mismos de los tradicionalistas, miramos a los hombres de la calle en la impresión de que nunca seremos como ellos. Una fantasía del demonio. Si usted piensa así, ya empieza a temblar. Usted va a ver cosas muy feas en la calle, vergonzosas, que uno no puede mismo decir, el Santo Agustín lo dice, podría ser usted. No hay ninguna cosa que le imposibilite de ser como él. Y eso lo hacía San Francisco cuando lloró una vez que vio un criminal pasando. Hermano León le preguntó, pero ¿por qué está llorando, padre? No era padre, no era hermano. San Francisco nunca fue padre, jura, pero era padre general, no fundador. Entonces San Francisco dijo, estoy llorando porque veo que si no fuera la gracia de Dios, yo sería peor que él. San Afonso María de Ligorio dice que puede ser que muchos moros, muchos protestantes, si tuvieran la mitad, por ejemplo, de la gracia que nosotros recibimos, estaba muy mejor que nosotros. El fondo de nuestra vida espiritual está la gracia del arrepentimiento, que uno no puede merecer. Los teólogos dicen que ni Dios, con todo su poder, puede perdonar a alguien que no se arrepiente. Los teólogos dicen, porque ahí hay una contradicción. Uno no puede estar delante de espaldas a Dios al mismo tiempo. No puede. Dios no puede perdonar a aquel que no quiere ser perdonado. Y si no quiere ser perdonado, en última análisis es porque no recibió esta gracia. ¿Y Dios es obligado a dar gracia a alguien? Nadie. Dios no es obligado a dar gracia a nadie. Dios ya dio muchísimas gracias, suficientes. Mira Faraón, cuántas veces intentó convertir Faraón y dijo al fin, yo endureceré el corazón de Faraón. Acabó. 0. Santo Afonso dice que hay un momento que Dios habla, finito, no perdono más. Santo Afonso dice que Dios estableció una cantidad de pecados que iba a perdonar para cada uno de nosotros. Y nos va a alimentar uno. Hay una historia muy increíble, para terminar, de un joven que era muy puro, muy santo, muy puro, santo no sé, pero muy puro. Y había malos amigos. Y esos malos amigos se insistieran siempre para que él pudiera ir a una casa de pecado. Él decía, no. Pero, porque quizá no rezó suficiente. Que de la parte de nuestro Señor tenemos insistencias sin parar en el Evangelio.
Nuestro Señor dije, sin intermisión orate. No pare de rezar. Está ahí en el Evangelio. La Virgen Fátima dijo, rezad, rezad mucho. En Bélgica, 1932, la Virgen del Corazón de Oro, muy poco conocida, pero linda aparición y aprobada por la Iglesia, dice, reza, reza mucho, reza siempre, y yo convertiré a los pecadores. Entonces un momento se dio y fue con sus amigos a la casa de perdición. Pero él fue el primero a entrar. Nunca tenía cometido un pecado de impureza en la vida. Y cuando entró en la casa, el techo cayó en su cabeza. Y sus amigos que lo llevaran a pecar no entraron a la casa. Se quedaron muy asustados y saber para dónde fueran confesarse. Lo inocente, un pecado Dios había establecido para él. Para los otros no. Y los otros se fueron a confesar, se arrepentieron. Misteriosos designios de Dios. Hay que tener temor de Dios, no miedo, pero respeto. Y una gran falta de respeto a Dios es brincar, hacer bromas. En la cruz no había una broma, nadie estaba ahí haciendo bromas. La Virgen no derramó sus lágrimas de broma. Dios tiene muy serio los sufrimientos de Jesús María por nosotros y no puede soportar lo desprecio de ellos. Entonces, carísimos fieles, en esta cuaresma, yo espero que ustedes, con mis palabras, espero que estén siendo tocados por la gracia de al menos pedir la gracia de arrepentirse. Entonces, nunca paren de pedir esta gracia. En cada rosario, en cada Ave María, en cada mañana, en cada dormir, piden siempre la gracia de arrepentirse. Y en la cuaresma, haciendo penitencia, se pongan humillados delante de Dios, con la cara nosotros no merecemos nada. Deja que nos hable mal. Si alguien viene y dice, usted eso. Si no habla de Dios, si no es algo que es contra el bien común, caladito. Y dice, Señor, yo le ofrezco eso. Merezco por mis pecados. Si ustedes fueran como una Santa María Goretti, como una Jacinta de Fátima, o con una Santa Teresita de Niño Jesús, que nunca cometió un solo pecado mortal, o un pecado deliberado, yo los perdono si ustedes pensaren que a veces puede contestar a alguien, pero si ustedes en su vida cometieron un pecado mortal, cara hinchan, mete la cara, acepte las humillaciones, caradito, porque usted merece mucho más que eso, usted mereció el infierno. Entonces en Cuaresma es el tiempo de hacer violencia de este tiempo con nosotros. Eso no es una cosa negativa, una cosa positiva. Eso nos colocará en una íntima unión con Dios, una gran unión con Dios. Porque Dios ama a los humildes. Dios ama a aquellos que el principium sapientiae timor Domini, dice el Salmo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, tenemos respeto a Dios, ¿no? Lo que imagina Monsieur Lefebvre, ¿por qué Monsieur Lefebvre resistió al concilio? ¿Por qué Monsieur Antonio de Castromayer resistió al concilio? Porque respetaban a Dios. Es muy serio ver Dios que dice que es una Trinidad y uno dice que uno puede escoger que Dios quiere. Una falta de respeto con Dios. Tenemos que tener un gran respeto con Dios. Entonces, yo voy a pedir por cada uno de ustedes, de una manera toda especial en esta misa, a la Santísima Virgen, que ofrezca a nuestro Señor Jesucristo. El cura Das dijo que nunca dejó de recibir una gracia de Dios cuando pedía a la Santísima Virgen de ofrecer con sus propias manos
nuestro Señor muerto a la Trinidad. Entonces, yo voy a ofrecer a Dios, Dios el Padre, cuando poner el cuerpo de nuestro Señor en el corporal, no voy a meter en el corporal, voy a meter en los brazos del Padre. En este momento que lo pondré en los brazos del Padre, pediré para ustedes, claro, la gracia de nunca dejar de arrepentir, pues es la peor desgracia que podría le pasar. Peor, peor, peor. Entonces, estén atentos, vigilad y orad, porque el demonio está como un león detrás de ustedes, buscando a quien devorar. Y San Pablo termina: trabajad en su salvación con temblor y terror, decía San Pablo. Es muy serio el asunto de la salvación, muy serio. Hagan esto, mis queridos hijos, y recen para que yo también tenga esta misma gracia por la intercesión de aquella que es medianera de todas las gracias, y sobre todo la gracia del arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Y en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, para siempre sea loado, y su Madre Santísima. Amén.